Colorado, Estados Unidos. Un lugar donde las montañas esconden los secretos más oscuros. Julio de 1998. 3 amigos de 16 años salen juntos una mañana. Solo 2 regresan a casa. Las familias buscan al tercero durante meses. La policía no encuentra nada. El caso se cierra sin respuestas. 12 años después, en 2010, un trabajador hace un descubrimiento horrible en una cerca eléctrica. Restos humanos quemados. ¿Pero de quién son? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué los otros 2 amigos nunca dijeron la verdad? Durante 12 años, 2 jóvenes guardaron el secreto más terrible de sus vidas. Dejaron que una familia sufriera sin saber qué pasó con su hijo. Esta es la historia real de un misterio que cambió las leyes en Estados Unidos. Una historia sobre amistad, mentiras y un secreto que destruyó vidas para siempre. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El 15 de julio de 1998, 3 adolescentes de 16 años desaparecieron sin dejar rastro en las inmediaciones de Copper Canyon, Colorado. Samuel Hayes, Nathan Mitchell y Jackson Williams habían salido temprano esa mañana con la intención de explorar una zona restringida del Parque Nacional, conocida localmente como la Trila Prohibida, por los peligros que representaba. Samuel, un joven de complexión delgada y piel clara, había sido visto por última vez usando su característico boné azul desbotado, una camiseta azul clara gastada por el uso, pantalones holgados de color marrón verdoso y cargando una mochila marrón clara que contenía provisiones para el día. Sus padres lo recordaban como un muchacho aventurero, siempre dispuesto a liderar las expediciones del grupo. Nathan Mitchell, también de piel clara pero con cabello rubio, cenizo corto y despeinado, vestía una camiseta oscura, pantalones holgados similares a los de su amigo y portaba una mochila idéntica. Su familia lo describía como el más cauteloso del trío, aunque su lealtad hacia sus amigos a menudo lo llevaba a situaciones que prefería evitar. El tercero del grupo, Jackson Williams, se distinguía por su piel morena y su característica bandana roja que nunca dejaba de usar. Esa mañana llevaba una camiseta beige clara, un chaleco marrón claro, los mismos pantalones holgados que sus compañeros, una pulsera roja en la muñeca derecha y su mochila marrón. Jackson era conocido por su personalidad desafiante y su tendencia a minimizar los peligros. La zona hacia donde se dirigían los muchachos había sido cerrada al público tras varios accidentes fatales en los años anteriores. Cercas eléctricas de alta tensión habían sido instaladas para mantener alejados a los exploradores curiosos, pero esto solo había incrementado el atractivo del lugar para los adolescentes locales que veían el área como un desafío irresistible. Las familias reportaron su desaparición cuando los jóvenes no regresaron para la cena. La búsqueda inicial involucró a equipos de rescate, perros rastreadores y voluntarios de la comunidad. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y la vastedad del terreno complicaron enormemente las labores de localización. Durante las primeras semanas se encontraron algunas pistas menores, huellas parciales cerca del perímetro prohibido y reportes de personas que afirmaban haber escuchado gritos distantes la noche de la desaparición. No obstante, ninguna de estas pistas condujo a evidencia concreta sobre el paradero de los 3 amigos. La investigación inicial se centró en las teorías más convencionales: accidente por caída, ataque de fauna silvestre o desorientación en el terreno montañoso. Los investigadores entrevistaron a familiares, amigos y conocidos, pero nadie parecía tener información relevante sobre los planes específicos de los muchachos más allá de su intención general de explorar la zona restringida. Conforme pasaban los meses, el caso comenzó a enfriarse. Los medios locales dejaron de seguir la historia y las búsquedas se volvieron esporádicas. Para 1999, el caso había sido prácticamente archivado, permaneciendo como uno de los misterios no resueltos más inquietantes en la historia de Colorado. Las familias nunca perdieron la esperanza, pero la falta de nuevas pistas y la ausencia total de evidencia física hicieron que las autoridades concentraran sus recursos en casos más recientes y con mayores posibilidades de resolución. Entre 1998 y 2010,
El caso de los 3 jóvenes desaparecidos se convirtió en una leyenda local. Los habitantes de la región desarrollaron múltiples teorías sobre lo que podría haber ocurrido, desde secuestros hasta avistamientos de criaturas místicas en las profundidades del cañón. Sin embargo, ninguna investigación seria había sido reactivada. Durante este periodo, las familias Hayes, Mitchell y Williams mantuvieron viva la memoria de sus hijos a través de ceremonias anuales y campañas de concientización sobre los peligros de explorar áreas restringidas. La comunidad había aprendido a convivir con el misterio, aunque el dolor nunca había disminuido completamente. Los compañeros de clase de los desaparecidos habían crecido, se habían graduado y muchos habían abandonado Colorado en busca de nuevas oportunidades. El caso había marcado profundamente a toda una generación de jóvenes locales, quienes ahora como adultos reflexionaban sobre la fragilidad de la vida y los peligros de la imprudencia juvenil. Las autoridades locales habían implementado medidas de seguridad adicionales en la zona prohibida. Las cercas eléctricas fueron reforzadas, se instalaron cámaras de seguridad y se aumentó la frecuencia de patrullajes. Estas medidas tenían el doble propósito de proteger a otros posibles exploradores imprudentes y de preservar cualquier evidencia que pudiera surgir en el futuro. Durante estos 12 años, ocasionalmente aparecían pistas falsas, avistamientos reportados en otras ciudades, objetos personales encontrados que resultaban no pertenecer a los desaparecidos y confesiones de individuos con trastornos mentales que buscaban atención. Cada una de estas pistas era investigada meticulosamente, pero invariablemente conducía a callejones sin salida. Los padres de Samuel, Nathan y Jackson habían envejecido considerablemente durante estos años. El estrés constante y la incertidumbre habían cobrado su precio en sus saludes física y mental. Algunos habían buscado ayuda psicológica, otros habían encontrado refugio en grupos de apoyo para familias de desaparecidos, pero todos compartían la misma agonía, la necesidad desesperante de saber qué había sucedido con sus hijos. El caso había generado también una considerable atención académica. Criminólogos y psicólogos habían estudiado el fenómeno de las desapariciones masivas de adolescentes, usando este caso como ejemplo para desarrollar nuevos protocolos de búsqueda y prevención. Sin embargo, todo este interés académico no había producido avances concretos en la resolución del misterio. Los medios de comunicación ocasionalmente revisitaban la historia, especialmente durante los aniversarios o cuando ocurrían casos similares en otras partes del país. Estos reportajes mantenían el caso en la memoria pública, pero también alimentaban especulaciones sin fundamento y teorías conspirativas que complicaban las investigaciones oficiales. El 22 de marzo de 2010, un técnico de mantenimiento de la compañía eléctrica realizaba una inspección rutinaria de las cercas de alta tensión cuando hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión del caso. Entre los alambres electrificados, a una altura considerable, se encontraban restos óseos humanos en avanzado estado de descomposición. Los restos estaban enredados de manera grotesca en el alambre de púas electrificado, sugiriendo que la víctima había intentado saltar o trepar la cerca cuando fue electrocutada. La posición del esqueleto indicaba una muerte violenta y prolongada, probablemente por electrocución y quemaduras severas. Junto a los restos óseos, colgando de una rama cercana y parcialmente preservada por las condiciones climáticas de la zona, se encontró una camiseta azul clara gastada que coincidía exactamente con la descripción de la ropa que llevaba Samuel Hayes el día de su desaparición. La prenda presentaba evidencias de quemaduras y desgarros consistentes con electrocución. El hallazgo fue inmediatamente acordonado y se notificó a las autoridades. Un equipo forense especializado fue desplegado al lugar para realizar la recuperación de los restos y el análisis preliminar de la escena. La naturaleza del descubrimiento requería extrema cautela para preservar cualquier evidencia adicional que pudiera existir en los alrededores. Los análisis iniciales confirmaron que los restos pertenecían a un individuo joven, aproximadamente de la edad que tendrían los desaparecidos al momento de su muerte. Las características físicas del esqueleto
eran consistentes con las de Samuel Hayes, aunque sería necesario realizar pruebas de ADN para confirmación definitiva. La ubicación exacta del hallazgo era particularmente significativa. La cerca eléctrica había estado activa desde 1997, un año antes de la desaparición de los jóvenes. La altura a la cual se encontraron los restos sugería que la víctima había intentado un salto extremadamente arriesgado, posiblemente como parte de una apuesta o desafío entre amigos. Los investigadores determinaron que la electrocución habría sido instantánea debido al alto voltaje de la cerca, pero las quemaduras extensas en los huesos sugerían que el cuerpo había permanecido en contacto con la corriente eléctrica durante un periodo prolongado antes de que el sistema de seguridad se desactivara automáticamente. El estado de preservación de los restos y la ropa indicaba que habían permanecido en esa posición durante aproximadamente 12 años. Expuestos a las inclemencias del tiempo, pero protegidos de la descomposición acelerada por las condiciones específicas del microclima de esa área del cañón. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por la comunidad, reabriendo heridas que habían comenzado a sanar muy lentamente. Para las familias de los 3 desaparecidos, representaba tanto un alivio parcial como el inicio de una nueva etapa de dolor y preguntas sin respuesta. La detective Sarah Morrison fue asignada para reabrir oficialmente el caso de 1998. Con más de 15 años de experiencia en investigaciones criminales, Morrison era conocida por su meticulosidad y su capacidad para encontrar patrones que otros habían pasado por alto. Su primera tarea consistía en revisar exhaustivamente todos los archivos originales del caso. Los expedientes originales revelaron inconsistencias que no habían sido adecuadamente exploradas en 1998. Las declaraciones de varios testigos contenían discrepancias menores pero significativas sobre los horarios y las actividades de los 3 jóvenes durante los días previos a su desaparición. Morrison identificó estos detalles como puntos de partida para una nueva línea de investigación. La confirmación por ADN llegó 2 semanas después del descubrimiento. Los restos pertenecían efectivamente a Samuel Hayes. Esta confirmación transformó oficialmente el caso de desaparición en una investigación de homicidio, aunque las circunstancias exactas de la muerte requerían mayor análisis. Morrison comenzó a reentrevistar a todas las personas que habían tenido contacto con los 3 jóvenes durante el verano de 1998. Muchos de los testigos originales eran ahora adultos con sus propias familias, y el paso del tiempo había alterado sus recuerdos de maneras inesperadas. Algunos recordaban detalles que habían omitido en las entrevistas originales, mientras que otros habían olvidado información que anteriormente consideraban importante. Un aspecto particularmente intrigante emergió durante estas nuevas entrevistas. Varios testigos mencionaron que habían notado tensiones inusuales entre los 3 amigos durante las semanas anteriores al incidente. Estas tensiones no habían sido reportadas en 1998, posiblemente porque los testigos las consideraron triviales disputas adolescentes sin relevancia para la investigación. La familia Hayes proporcionó acceso completo a las pertenencias personales de Samuel que habían sido preservadas durante todos estos años. Entre estos objetos, Morrison encontró un diario personal que contenía entradas preocupantes sobre conflictos con sus 2 mejores amigos. Las anotaciones más recientes sugerían que Samuel había descubierto algo sobre Nathan y Jackson que había alterado su percepción de ellos. Los análisis forenses del sitio donde fueron encontrados los restos revelaron evidencias adicionales cruciales. Las marcas en el suelo indicaban que al menos 2 personas más habían estado presentes en el momento del incidente. Las huellas preservadas en el barro seco sugerían que estas personas habían permanecido en el área durante un tiempo considerable después de que Samuel quedara electrocutado. Morrison también descubrió que el sistema eléctrico de la cerca tenía registros automáticos de interrupciones de corriente. Revisando los archivos de la compañía eléctrica, encontró que efectivamente había ocurrido una interrupción prolongada el 15 de julio de 1998,
coincidiendo exactamente con la fecha de desaparición de los tres jóvenes. La detective comprendió que tenía frente a ella no solo un accidente trágico, sino posiblemente un caso de negligencia criminal o incluso homicidio. La pregunta central se había transformado. ¿Por qué Nathan y Jackson no habían reportado la muerte de su amigo? ¿Habían huido por pánico o existían motivos más siniestros detrás de su silencio? La investigación de Morrison reveló que Nathan Mitchell y Jackson Williams no habían desaparecido como se creía inicialmente. Ambos jóvenes habían regresado a sus hogares la noche del 15 de julio de 1998, pero habían mantenido en secreto los eventos ocurridos en Copper Canyon. Sus familias, creyendo que los tres amigos habían desaparecido juntos, nunca cuestionaron sus coartadas. Los registros escolares mostraron que tanto Nathan como Jackson habían continuado asistiendo a clases después del supuesto día de su desaparición. Sin embargo, sus comportamientos habían cambiado drásticamente. Los maestros recordaban que ambos se habían vuelto retraídos, ansiosos y habían comenzado a tener problemas de rendimiento académico que antes no presentaban. Morrison localizó a Nathan Mitchell, ahora de 28 años, y trabajando como contador en Denver. La entrevista inicial fue tensa y evasiva. Nathan afirmó inicialmente no recordar los detalles específicos del día de la desaparición, pero su lenguaje corporal y las inconsistencias en su narrativa sugerían que estaba ocultando información crítica. Jackson Williams había seguido un camino más problemático. Los registros policiales mostraban múltiples arrestos por delitos menores relacionados con abuso de sustancias y alteración del orden público. Morrison lo encontró viviendo en una casa de rehabilitación en Phoenix, Arizona, donde estaba recibiendo tratamiento por adicción al alcohol y trastorno de estrés postraumático. La primera entrevista con Jackson fue reveladora. Aunque inicialmente negó cualquier conocimiento sobre la muerte de Samuel, su estado emocional era claramente inestable. Durante la conversación, mencionó espontáneamente sentimientos de culpa relacionados con no poder salvar a su amigo, una declaración que contradecía su afirmación de ignorancia sobre el destino de Samuel. Morrison decidió aplicar presión estratégica, confrontando a ambos jóvenes con las evidencias físicas encontradas en la escena. Les mostró fotografías de las huellas múltiples encontradas cerca del cuerpo y les explicó cómo los análisis forenses podían vincular estas evidencias con individuos específicos. La estrategia funcionó primero con Nathan, enfrentado con la posibilidad de cargos criminales por obstrucción de justicia y abandono de persona. Nathan solicitó un abogado, pero indicó su disposición a cooperar a cambio de inmunidad. Su versión inicial de los eventos sugería que la muerte de Samuel había sido un accidente trágico y que su silencio había sido motivado por el pánico adolescente. Sin embargo, las inconsistencias en la narrativa de Nathan llevaron a Morrison a sospechar que existía una verdad más compleja y perturbadora detrás de los eventos de 1998. Los detalles que Nathan proporcionó sobre la secuencia temporal de los eventos no concordaban con las evidencias forenses, particularmente con respecto al tiempo que los tres jóvenes habían permanecido en la escena. Jackson, por su parte, se negó inicialmente a hablar sin la presencia de un abogado. Su historial de problemas de salud mental complicaba su credibilidad como testigo, pero también sugería que los eventos de 1998 habían tenido un impacto psicológico profundo y duradero en su vida. Morrison comprendió que necesitaba una estrategia más sofisticada para extraer la verdad completa de ambos testigos. Morrison decidió intensificar la investigación utilizando técnicas psicológicas avanzadas y evidencias forenses adicionales. Consultó con un psicólogo forense especializado en casos de trauma adolescente para desarrollar un enfoque que pudiera penetrar las defensas psicológicas que Nathan y Jackson habían construido durante 12 años de secreto. Los análisis adicionales del diario de Samuel revelaron entradas aún más perturbadoras. Samuel había escrito sobre una apuesta peligrosa que sus amigos le habían propuesto y sobre su creciente incomodidad con la presión que ejercían sobre él para demostrar su valentía. La entrada final, fechada solo 2 días antes de su muerte,
mencionaba específicamente la cerca eléctrica como el objetivo de este desafío. Morrison organizó una confrontación controlada entre Nathan y Jackson, esperando que la tensión entre ambos pudiera llevar a revelaciones adicionales. La reunión tuvo lugar en presencia de abogados y bajo grabación oficial. La reacción inicial de ambos jóvenes al verse después de 12 años fue de evidente incomodidad y hostilidad mutua. Durante esta confrontación, emergieron las primeras grietas significativas en sus historias coordinadas. Jackson acusó a Nathan de haber sido quien propuso originalmente la apuesta que llevó a la muerte de Samuel. Nathan, defensivamente, contraatacó alegando que Jackson había sido quien más había presionado a Samuel para que intentara el salto. Los detalles técnicos de la cerca eléctrica también proporcionaron pistas cruciales. Los ingenieros eléctricos consultados por Morrison determinaron que el diseño específico del sistema hacía prácticamente imposible un escape exitoso una vez que una persona entrara en contacto con los cables. Esta información sugería que cualquiera familiarizado con sistemas eléctricos básicos habría sabido que la apuesta era efectivamente una sentencia de muerte. Morrison descubrió que Jackson había tomado cursos técnicos en electricidad durante su educación secundaria, lo que le habría proporcionado conocimiento suficiente sobre los peligros de la cerca. Esta información transformaba significativamente la naturaleza del caso, sugiriendo posible premeditación o, al mínimo, negligencia criminal extrema. Las presiones financieras también emergieron como un factor relevante. Los registros financieros de 1998 mostraron que Jackson había tenido deudas significativas relacionadas con juegos de apuestas menores y había estado bajo presión considerable para obtener dinero rápidamente. Varios testigos recordaron conversaciones sobre una gran apuesta que Jackson había mencionado en las semanas anteriores al incidente. Nathan, confrontado con esta nueva información, comenzó a modificar su historia. Admitió que efectivamente había existido una apuesta monetaria relacionada con el desafío de la cerca, pero negó cualquier conocimiento previo sobre los peligros específicos que representaba. Su nueva versión de los eventos pintaba a Jackson como el instigador principal y a él mismo como un participante renuente arrastrado por las circunstancias. La evidencia acumulada comenzaba a pintar un cuadro de traición premeditada, donde la amistad había sido sacrificada por motivos económicos y ego adolescente. Morrison se preparó para la fase final de su investigación, determinada a obtener confesiones completas de ambos sospechosos. Bajo la presión intensificada de las evidencias acumuladas y la posibilidad de cargos criminales serios, Nathan Mitchell finalmente acordó proporcionar una confesión completa a cambio de consideraciones en su sentencia. Su relato reveló una conspiración más calculada y cruel de lo que Morrison había anticipado inicialmente. Según Nathan, todo había comenzado 3 semanas antes del incidente, cuando Jackson había perdido una cantidad considerable de dinero en apuestas deportivas con estudiantes universitarios locales. Desesperado por saldar sus deudas y evitar consecuencias violentas, Jackson había propuesto una apuesta espectacular que involucraría a Samuel como protagonista involuntario. La apuesta consistía en filmar a Samuel intentando saltar la cerca eléctrica de Copper Canyon. Jackson había convencido a varios estudiantes universitarios de apostar contra la posibilidad de que un adolescente fuera lo suficientemente valiente como para intentar tal hazaña. El plan era que Samuel fingiría el intento, se acobardaría en el último momento y Jackson cobraría las apuestas de quienes habían apostado a que Samuel efectivamente haría el salto. Sin embargo, Nathan reveló que Jackson había ocultado información crucial. Había saboteado secretamente el plan al cambiar los términos de la apuesta con los universitarios, asegurándose de que solo podría ganar dinero si Samuel realmente intentaba el salto. Jackson había manipulado la situación para crear presión social extrema sobre Samuel, haciéndolo creer que su reputación y su amistad dependían de completar el desafío. El día del incidente, Nathan describió cómo habían llevado a Samuel al lugar bajo falsos pretextos, diciéndole que simplemente iban a explorar la zona prohibida. Solo al llegar al sitio, Jackson había revelado la existencia de la apuesta
y había comenzado a presionar psicológicamente a Samuel para que participara. Nathan admitió que había intentado disuadir a Samuel, pero que Jackson había intensificado la presión emocional, acusando a Samuel de cobardía y amenazando con terminar su amistad si no demostraba su valentía. La dinámica grupal y la psicología adolescente habían creado una situación donde Samuel se sintió obligado a intentar lo imposible para mantener su estatus social. La confesión de Nathan reveló que ambos amigos habían sabido desde el momento del impacto que Samuel había muerto. En lugar de buscar ayuda médica o reportar el accidente, habían entrado en pánico y habían elaborado rápidamente un plan para ocultar su participación en los eventos. Jackson había insistido en que si reportaban la muerte, ambos enfrentarían cargos criminales por su participación en la apuesta ilegal y por haber llevado a Samuel a la zona prohibida. Nathan, aterrorizado por las posibles consecuencias legales y sociales, había acordado mantener el secreto y participar en el encubrimiento. Habían permanecido en la escena durante varias horas, asegurándose de remover cualquier evidencia de su presencia y elaborando coartadas consistentes. La decisión de permitir que las familias creyeran que los tres habían desaparecido juntos había sido una estrategia deliberada para desviar la atención de su participación directa en la muerte de Samuel. La confesión de Nathan proporcionó finalmente las respuestas que las familias habían buscado durante 12 años, pero también reveló una traición que era más profunda y dolorosa de lo que nadie había imaginado. Jackson Williams, confrontado con la confesión detallada de Nathan y la evidencia forense acumulada, inicialmente continuó negando su participación directa en la muerte de Samuel. Sin embargo, la presión legal y psicológica finalmente lo llevó a solicitar una reunión con los fiscales para discutir un posible acuerdo de culpabilidad. La confesión de Jackson difirió significativamente de la versión proporcionada por Nathan, particularmente en lo que respectaba a la premeditación y la manipulación psicológica. Jackson admitió haber organizado la apuesta, pero alegó que genuinamente había creído que Samuel se acobardaría en el último momento y que el plan nunca había involucrado riesgo real. Según Jackson, la presión financiera de sus deudas de juego lo había llevado a tomar decisiones desesperadas, pero negó haber tenido conocimiento específico sobre los peligros mortales de la cerca eléctrica. Alegó que su educación técnica había sido superficial y que no había comprendido completamente las implicaciones letales del voltaje involucrado. Sin embargo, los registros académicos y las declaraciones de sus instructores técnicos contradecían estas afirmaciones. Los expertos confirmaron que el currículo de Jackson había incluido módulos específicos sobre seguridad eléctrica y los peligros de los sistemas de alta tensión. Esta evidencia sugería conocimiento previo y posible negligencia criminal grave. El aspecto más perturbador de la confesión de Jackson involucró sus acciones después de la electrocución de Samuel. Admitió haber observado cómo su amigo moría lentamente mientras permanecía electrocutado, pero alegó que había estado demasiado paralizado por el shock para intentar un rescate. Nathan, según Jackson, había sido quien había insistido en no reportar el incidente. Los análisis psicológicos de ambos confesores revelaron patrones consistentes con trastorno de estrés postraumático de larga duración. Los expertos determinaron que ambos jóvenes habían sido profundamente afectados por los eventos de 1998, pero que sus respuestas psicológicas habían tomado formas diferentes. Nathan había desarrollado mecanismos de negación y evitación, mientras que Jackson había recurrido al abuso de sustancias. Las familias de las víctimas fueron informadas oficialmente sobre los resultados de la investigación en una reunión formal con la detective Morrison y los fiscales del caso. La revelación de que Samuel había muerto como resultado de una apuesta cruel entre amigos devastó a los Hayes, quienes habían mantenido durante años la esperanza de que su hijo hubiera muerto en un accidente inocente. Los padres de Nathan y Jackson también enfrentaron la realización devastadora de que sus hijos habían mantenido secretos tan profundos y traumáticos durante más de una década. Las familias se dividieron entre aquellos que buscaban justicia legal completa y aquellos que reconocían el sufrimiento prolongado que todos habían experimentado.
Los cargos formales fueron presentados contra ambos jóvenes: homicidio culposo, obstrucción de justicia y ocultamiento de evidencia. Las negociaciones de culpabilidad continuaron mientras las familias intentaban procesar la verdad completa sobre los eventos que habían definido sus vidas durante tantos años. El proceso legal que siguió a las confesiones se extendió durante 8 meses, durante los cuales la comunidad de Copper Canyon luchó por procesar la verdad sobre lo que realmente había ocurrido en 1998. Los medios de comunicación nacionales cubrieron extensivamente el caso, convirtiendo la tragedia local en un símbolo nacional de las consecuencias de la presión entre pares y la cultura de riesgo adolescente. Nathan Mitchell se declaró culpable de homicidio culposo y obstrucción de justicia, recibiendo una sentencia de 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Durante su declaración ante el tribunal, Nathan expresó remordimiento profundo y pidió perdón específicamente a la familia Hayes, reconociendo que su silencio había prolongado innecesariamente su sufrimiento. Jackson Williams, cuyos problemas de salud mental complicaron su caso legal, fue sentenciado a 12 años de prisión después de declararse culpable de los mismos cargos. Su historial de abuso de sustancias y los análisis psiquiátricos que revelaron trastornos de personalidad subyacentes influyeron en la decisión del juez de imponer una sentencia más severa, aunque también ordenó tratamiento psicológico obligatorio. La familia Hayes estableció una fundación en memoria de Samuel, dedicada a la educación sobre seguridad en actividades de riesgo y la prevención de presión negativa entre pares. La fundación trabajó con escuelas locales para desarrollar programas que enseñaran a los adolescentes sobre las consecuencias potenciales de desafíos peligrosos y la importancia de resistir la presión grupal destructiva. Los padres de Nathan y Jackson enfrentaron sus propias batallas legales y emocionales. Demandas civiles fueron presentadas por la familia Hayes, buscando compensación por los años de sufrimiento causados por el encubrimiento. Estas demandas se resolvieron fuera de los tribunales, con acuerdos confidenciales que incluyeron disculpas públicas formales. La detective Morrison recibió reconocimiento por su trabajo meticuloso en resolver un caso que había permanecido frío durante más de una década. Su enfoque sistemático y su comprensión de la psicología humana habían sido cruciales para extraer la verdad de situaciones aparentemente imposibles de resolver. Las medidas de seguridad en Copper Canyon fueron completamente revisadas, nuevas tecnologías de vigilancia fueron instaladas y se implementaron programas educativos regulares para las escuelas locales sobre los peligros específicos de la zona restringida. La cerca eléctrica fue reemplazada con sistemas de seguridad menos letales, pero igualmente efectivos. La comunidad también estableció un memorial permanente para Samuel Hayes en el lugar donde había muerto, transformando el sitio de tragedia en un lugar de reflexión sobre la importancia de la amistad genuina y la responsabilidad personal. El memorial incluía placas educativas sobre seguridad eléctrica y los peligros de las apuestas de riesgo. Los efectos psicológicos del caso se extendieron mucho más allá de las familias directamente involucradas. Los compañeros de clase de los 3 jóvenes, ahora adultos con sus propias familias, tuvieron que procesar la realización de que habían convivido durante años con individuos capaces de mantener secretos tan devastadores. 5 años después del juicio, la historia de Samuel Hayes continuó resonando en la comunidad de Copper Canyon y más allá. La fundación establecida en su memoria había crecido hasta convertirse en una organización nacional reconocida por su trabajo en prevención de tragedias adolescentes relacionadas con presión entre pares y actividades de alto riesgo. Nathan Mitchell fue liberado bajo libertad condicional después de cumplir 5 años de su sentencia. Su reintegración a la sociedad fue extremadamente difícil, marcada por el estigma público y su propia lucha con la culpa y el arrepentimiento. Se mudó a otro estado donde trabajó discretamente en programas de prevención juvenil, canalizando su experiencia traumática hacia la educación de otros jóvenes. Jackson Williams permaneció encarcelado, continuando su tratamiento psicológico, pero luchando con problemas de salud mental persistentes. Los informes penitenciarios
sugerían que había hecho progresos limitados en aceptar completamente su responsabilidad por los eventos de 1998, aunque había participado en programas de terapia grupal y había comenzado a escribir cartas de disculpa a la familia Hayes. Los padres de Samuel David y Margaret Hayes habían encontrado un propósito renovado en su trabajo de prevención. A pesar del dolor que nunca completamente desaparecería, habían transformado su tragedia personal en una misión de salvar otras vidas. Su testimonio público sobre los peligros de la presión entre pares había impactado a miles de familias en todo el país. La detective Morrison, ahora promovida a capitán, utilizó el caso Hayes como ejemplo fundamental en programas de entrenamiento para investigadores de casos fríos. Su metodología había sido estudiada y replicada en departamentos de policía de todo el país, contribuyendo a resolver docenas de casos similares que habían permanecido sin solución durante años. El sitio donde murió Samuel había sido transformado completamente. El memorial establecido en su honor se había convertido en un lugar de peregrinaje para familias que habían perdido hijos en circunstancias similares. El diseño del memorial enfatizaba la esperanza y la prevención más que el dolor, con jardines que simbolizaban la renovación y placas que educaban sobre seguridad. Las escuelas secundarias de Colorado habían implementado el Protocolo Samuel Hayes, un programa integral que combinaba educación sobre seguridad, técnicas de resistencia a la presión de pares y recursos de apoyo psicológico para adolescentes que enfrentaban situaciones de riesgo. Los resultados habían mostrado una reducción significativa en accidentes relacionados con desafíos peligrosos entre jóvenes. La historia también había inspirado cambios en la legislación estatal. La Ley Samuel establecía penas más severas para adultos que organizaran o facilitaran actividades peligrosas, involucrando menores, y requería que las instituciones educativas proporcionaran educación obligatoria sobre los riesgos legales y físicos de participar en desafíos extremos. Los efectos a largo plazo del caso se extendieron a la investigación académica sobre psicología adolescente y dinámica grupal. Universidades de todo el país utilizaron el caso como estudio fundamental para comprender cómo la presión social puede llevar a decisiones que los individuos nunca tomarían independientemente. Para la comunidad de Copper Canyon, el caso había servido como un catalizador para conversaciones más profundas sobre responsabilidad comunitaria y cuidado mutuo. Los residentes habían desarrollado redes de apoyo más fuertes y sistemas de comunicación que permitían identificar y ayudar a jóvenes en riesgo antes de que las situaciones escalaran peligrosamente. El legado más poderoso de Samuel Hayes no residía en las circunstancias trágicas de su muerte, sino en las vidas que habían sido salvadas como resultado de las lecciones aprendidas de su historia. Su memoria continuaba inspirando vigilancia, compasión y el valor necesario para intervenir cuando los jóvenes enfrentaban presiones destructivas. 12 años después de su muerte y 5 años después de que la verdad fuera revelada, Samuel Hayes había logrado en muerte lo que no había podido lograr en vida. Había enseñado a una generación entera sobre la verdadera naturaleza de la amistad, el coraje genuino y el precio devastador de la traición entre quienes deberían protegerse mutuamente. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.